Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En medio de la grave crisis energética, el presidente Daniel Noboa anunció el retiro del subsidio de electricidad a las empresas mineras, mientras representantes del gremio insisten en que sus tarifas no han sido preferenciales. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en este momento ya en contacto con la abogada, con la licenciada María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, para hablar sobre esto que ha causado también la reacción, se ha dicho, positiva por parte de varios sectores. La eliminación de un subsidio a las mineras, principalmente en el sector eléctrico. La Cámara considera que esto no es un subsidio ni reciben tratos preferenciales. La respuesta, María Eulalia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Fausto, muy buenas noches. Efectivamente, la industria minera no tiene un subsidio eléctrico. Esto lo hemos dicho desde hace algún tiempo y lo volvemos a decir. Obviamente, hay que empezar diciendo que todos los ecuatorianos y todas las industrias del país están en este momento enfrentándonos a una crisis energética que a todos nos golpea. Entendemos la situación, entendemos la desesperación que esto genera en muchos casos, pero somos muy enfáticos. No hay un subsidio eléctrico a la industria minera. Y voy a explicar por qué. El costo que usted o que yo en nuestras casas pagamos por la electricidad tiene una serie de componentes. El de generación es uno de esos, el de transmisión es otro, y otro muy importante es el de distribución. Ese es el componente más caro, también el de la comercialización. Ese costo de distribución es el que permite que cuando nosotros estamos en casa aplastemos un switch y ese switch prenda una luz, ¿no? Es todo un mecanismo que permite a esa electricidad generada bajar el voltaje y llegar hasta el hogar. Sin embargo, en los consumidores llamados AB2, que por cierto no están solamente las dos industrias mineras hoy en producción, sino que también están otras industrias conocidas como en esta categoría de AB2. Estas industrias lo que han hecho ha sido invertir en los costos de distribución, haciendo que el kilovatio hora sea aún, tenga una tarifa tal vez distinta a la de los hogares, o preferencial. Porque estas industrias han asumido este costo de distribución. Pero además, este costo de distribución implica una serie de inversiones en infraestructura eléctrica que además se hace a lo largo del tiempo. No es que, ahora hice la subestación eléctrica o ahora puse el tendido eléctrico y listo. Eso tiene un constante mantenimiento que requiere una serie de costos. ¿Pero en qué momento el Estado, María Eulalia, en AB2 tienen ese costo? ¿En qué momento el Estado tiene que, de alguna forma, compensar esta inversión? Muchas de las industrias invierten para tener precisamente parte de su producción, parte de su generación. En este caso, hablamos de la minería, pero ¿por qué tendrían que tener una tarifa, si no hablamos preferencial, subsidiada, más baja en todo caso, producto de una inversión que se hace de su propio negocio? Pues por eso mismo. Porque, insisto, la tarifa... ¿Por qué el Estado tiene que bajar el precio a unas tarifas producto de una inversión que hacen para poder funcionar, para poder operar, para poder tener su negocio? Por supuesto. Por eso estas tarifas tienen otro monto para quienes ya hemos hecho esas inversiones millonarias, por cierto, para asumir el costo de la distribución eléctrica. Inclusive, Fausto, usted habla de algo muy importante, que es atraer inversión. Al momento que un país, sea el Ecuador o sea cualquier otro país, pone sobre la mesa frente a los inversores pues sus mayores fortalezas para competir por esa inversión, para lucir lo más atractivos posibles. Y en eso, en ese despliegue, digamos, de potencialidades, pues está el tema eléctrico. Cuando las mineras que hoy están, las mineras de gran escala, están ahora en producción, negociaban los contratos,
Una de las cosas que ofreció el Ecuador, que incluso está sacramentado en la Constitución, es la provisión de electricidad. Entonces, en virtud de esos ofrecimientos se planificaron esas inversiones y en virtud de esos ofrecimientos también se trajeron estas inversiones. Entonces, nuevamente, entendemos que hay una crisis muy complicada en este momento. Hacemos votos para que se supere esa crisis. De hecho, las mineras que hoy están en producción han hecho sacrificios también para autogenerar y así poder apoyar y mitigar la crisis. Pero eso no significa que pues hay un subsidio. Ya he explicado de manera amplia por qué se paga la tarifa que se paga. Entendemos por qué se paga la tarifa y que se paga a lo que se ha referido el presidente Noboa, a lo que se han referido varios analistas, incluso también hemos visto la reacción de la presidenta de la Asamblea Nacional aplaudiendo esta decisión. Todos hablan en su momento de subsidios y es que es evidente que cuando uno paga menos por algo cuya producción o generación en este caso cuesta más, hay un subsidio. Hablemos, por ejemplo, del combustible, otro de los subsidios que también de una forma llegan a las mineras, producto de los tanqueros y eso se ha documentado ya ampliamente. No, Fausto, un subsidio es cuando del costo real de ese precio una parte asume el Estado. Eso es un subsidio. En el caso de la ¿cuánto están pagando las mineras por kilovatio hora? Porque estamos asumiendo el componente más caro de la tarifa eléctrica, que es la distribución. Porque la otra sería no haber hecho todo lo que se hizo y no pagar esa... Pero bueno, si no hacían todo lo que se hizo, normal. Simplemente no ganaban, no había negocio. Fausto, que creo que es importante entender, esa tarifa no es que las mineras o los grandes consumidores, porque además hablan de mineras cuando no somos solo mineras, las AB2, son algunas otras industrias. No es que nos juntamos y decidimos la tarifa. Esta tarifa viene del Estado, viene de la Agencia de Regulación y Control. Y evidentemente, si es que hay un consumidor que está ocupando todos los elementos de la tarifa, tiene que pagar un monto. Pero hay otros que han puesto o han negociado con el Estado. ¿Para qué? Para que ese costo de distribución lo asuman anteriormente. De hecho, hay más de $50 millones, Fausto, $50 millones en infraestructura eléctrica que las dos minas a gran escala han hecho, llámese en tendido eléctrico. Solamente Fruta del Norte tiene un tendido eléctrico que va desde Azuay hasta Zamora Chinchipe, con más de 120 kilómetros de tendido eléctrico, que no solamente abastece de electricidad a la mina, sino a las comunidades aledañas, e inclusive el Estado ecuatoriano está empezando a utilizar ese tendido eléctrico para otras distribuciones. Pero eso es parte del derecho de las comunidades también, que tienen, y de acuerdo a los contratos, inclusive las condiciones que en su momento ha puesto el Estado para que las mineras y para que las comunidades principalmente tengan ciertos servicios a los cuales en su momento no han llegado. Mire, Fausto, evidentemente los beneficios que trae la minería a las comunidades son enormes. De hecho, esta es la industria que más carga impositiva tiene. Nosotros, además de pagar todos los impuestos que todo el mundo paga, pagamos utilidades adelantadas. Antes de sacar el primer container de exportación, ya pagamos utilidades adelantadas. Eso se llama regalías adelantadas, anticipadas. Pagamos regalías, pagamos una serie de impuestos, inclusive hay el impuesto de ajuste soberano, que si por algún motivo, ya luego de todas las cuentas del Estado, ganase menos que la industria minera, pues se aplica el impuesto soberano. Pero yo creo que al hablar de este supuesto subsidio eléctrico, se está hablando de una manera muy ligera. El subsidio, insisto, es cuando el Estado ecuatoriano asume un costo en beneficio de una población, y en este caso no hay tal. Ha habido una inversión en infraestructura eléctrica hecha hace muchos años y que todavía hasta el día de hoy se da el mantenimiento con todos los costos que eso significa, para que esa
ese costo de distribución lo asuman las mineras y no lo asuma el Estado. Por eso tenemos una tarifa diferenciada. Y en eso se ha puesto varios ejemplos. Me refiero, por ejemplo, a otro tipo de industrias que tienen que hacer sus inversiones para poder funcionar, para poder operar. En eso se basa, de alguna forma, esta decisión del presidente Noboa, incluso desde la Asamblea Nacional. Y quería con esto cerrar también. Viviana Veloz ha dicho que esto debería incluirse en el proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Noboa. El tema de la eliminación, como le ha llamado el gobierno, del subsidio a las mineras en el sector eléctrico. ¿Ustedes están de acuerdo con esta decisión? ¿Se van a oponer de alguna otra forma? Porque han dicho incluso que ampliarán el comunicado que ya se publicó esta tarde y darán, entiendo yo, unas declaraciones mañana. Sí, nosotros hemos invitado el día de mañana a una rueda de prensa. Emitimos un comunicado hace varios meses porque este tema está rondando pues en los medios desde hace varios meses. Sin embargo, el día de mañana ampliaremos esta información. Obviamente, como representantes de una industria seria, de una industria que trabaja apegada a derecho, estamos totalmente regidos por el Estado ecuatoriano y vamos a cumplir la ley. Pero también, como Cámara de Minería del Ecuador, nos compete hacer todos los acercamientos a los distintos organismos del Estado para explicar el tema ya desde lo técnico, no desde lo político, sino desde lo técnico, ¿no? Y esta explicación que yo le he dado esta noche a usted, pues será ampliada también con las autoridades que tengamos que ampliar. ¿Esta explicación con qué propósito? ¿Mantener la tarifa diferenciada o como la quieran llamar? Mire, el pliego tarifario se revisa cada año. Para usted, para mí, para todas las industrias, se revisa cada año. Y seguramente este noviembre que se publican, digamos, los nuevos pliegos tarifarios, habrá seguramente un ajuste, sin duda alguna. Pero en ese ajuste estará reconocido el costo de la distribución que es asumida por las industrias mineras. Ese costo no lo asumimos usted o yo, Fausto, en el consumo doméstico de la luz de nuestra casa. No. Eso se hace gracias a toda esta infraestructura que se ha convenido con anterioridad, con antelación con el Estado ecuatoriano para proveer de esta infraestructura eléctrica que permite asumir el costo de distribución y por eso es el monto de la tarifa que se paga actualmente. Mario Lali, estaremos igual pendientes de las declaraciones por parte del sector. Entendemos entonces que insistirán un poco en mantener al menos parte de los beneficios, subsidio, insisto en como se lo quiera llamar, estas tarifas. Insisto, Fausto, el subsidio es cuando el Estado paga y asume un costo para beneficiar a alguien, para que ese alguien no pague lo que tiene que pagar. Esta no es la figura. Mario Lali, estaremos esperando entonces. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La licenciada María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, hablando sobre esta decisión del Ejecutivo. El anuncio que había hecho ayer por la noche el presidente Daniel Noboa respecto de hoy hizo el anuncio a través de redes sociales respecto de la eliminación, han dicho desde el Ejecutivo, del subsidio a las mineras en el sector eléctrico. Desde el sector minero, insisten en que no se trata de subsidio porque no está asumiendo el Estado, al menos la parte de distribución. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando